en el que convivimos, cuando se convive, ¿de acuerdo? Vamos a matizar un poco los lenguajes, que también esto es importante. Esto sucede en un medio donde hay un sistema económico perverso, absolutamente perverso. Ya veremos por qué, pero lo vamos a ver muy rápidamente, quiero decir, yo voy a dejar muchas cosas. Por tanto, no hablamos de que sea una crisis financiera que estalla a partir del 2007, sino que estamos hablando de una crisis que procede, podemos decir, desde que el patriarcado está aquí, pero vamos a decirlo de otra manera mucho más fácil, desde que el capitalismo nos inunda, porque ha habido un momento a lo largo de la historia de los seres humanos donde las mujeres, pese a que el patriarcado forma parte de nuestra convivencia histórica, donde las mujeres han tenido mayores cotas de libertad. Por lo tanto, hablamos de que esto es una crisis que viene desde mucho antes del 2007. En segundo lugar, si desenfocamos la mirada, y esto es lo más difícil, de los mercados, es decir, de eso que llamamos economía, es decir, industria, trabajo, salario, si desenfocamos esa mirada y reenfocamos la mirada en la vida, en el buen vivir que llaman la economista, en la sostenibilidad de la vida, en la forma en que nos gusta vivir bien, que no tiene que ver tanto con cómo el sistema nos lo está imponiendo, nos daremos cuenta, en primer lugar, que este sistema tiene graves problemas, que no da vida, sino que la quita, la merma o la deteriora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se propone es un desenfoque de la mirada hacia los mercados y un reenfoque de la mirada hacia las personas, por decirlo de una manera clara, lo cual es difícil, pero es la vía. Y en tercer lugar, que esta situación no tiene vuelta atrás. Esta situación tiene muchos efectos, evidentemente, para las relaciones humanas, y ahí es donde educadoras, educadores sociales, pedagogas y pedagogos tenemos que entrar al trabajo, ¿no? Si nos centramos en las formas de vida, en los modos de vida, en lo que se llama una vida aceptable, yo creo que esto está por discutir, pero aproximadamente todo el mundo tiene una idea de lo que es una vida mínimamente aceptable. Es bastante probable que entremos en una sociedad donde las relaciones no sean de explotación, como lo son en estos momentos, sino horizontales, es decir, de respeto entre iguales. ¿Qué significa una mirada feminista al sistema en este proceso de transición? En primer lugar, descubrir que el sistema, si descentramos esa parte económica y lo miramos desde el punto de vista de los efectos que tiene sobre mujeres y varones, pero fundamentalmente sobre las mujeres, descubrimos que es un sistema heteropatriarcal. Todo el mundo sabe lo que significa este palabra. Bien, tiene un enfoque exclusivamente en la forma en que se han construido, la forma y modo de vida masculina en que se ha construido esta sociedad. Y por tanto está pensando en trabajadores que no tienen responsabilidad de ningún carácter sobre los cuidados de las personas, que no tienen no solamente responsabilidad, sino necesidad de ningún carácter, de carácter emocional, vital, etcétera, y que surgen como trabajadores sencillamente disponibles para el mercado de trabajo. Bien, claro, todo eso no tiene mucho que ver con la forma en que las mujeres viven su vida, vivimos nuestras vidas. De manera que lo primero que destaca es ese punto. El segundo al que me referiré es que es una crisis multidimensional. Pues no es una crisis exclusivamente económica, tiene que ver con una crisis, lo hemos dicho muchas veces, de pensamiento, de valores, de relaciones, de expectativas y por supuesto de trabajo también, de un concepto de trabajo que hoy forma parte del sistema capitalista, ¿no? Es una crisis acumulada porque lleva, bueno, siglos, por lo menos la sufren las mujeres desde hace siglos. Esto tampoco se está diciendo demasiado y es antropocéntrica. ¿Por qué? Porque es una crisis depredadora, se come todo el sistema medioambiental que tenemos alrededor. Eso que tanto nos gusta, que llamamos árboles, naturaleza, flores, agua, vida, aire, luz, todo eso está en proceso de extinción, porque la crisis también es eso. Entonces, si realmente en nuestra mirada hacia la crisis nos situamos como seres humanos, vamos a decir como hombres, lo utilizo a propósito, como eje central, todo lo demás carecerá de importancia, pero nuestros recursos no son infinitos, son finitos y además se destruyen, no se reponen, no se reconstruyen.
De manera que es antropocéntrica también en ese sentido. En otros países, por tener una mirada fuera de España, es una crisis totalmente de reproducción social. Las expectativas de vida son cada vez menores, las hambrunas son cada vez mayores, la violencia, bueno, todo lo que creo que todas las personas que tenemos la responsabilidad de estar informadas vamos sabiendo, ¿no? De manera que es una crisis de reproducción social. En algunos casos en nuestro país le hemos llamado crisis de cuidado. ¿Por qué? Porque para que las mujeres respondan al sistema tal y como está concebido tienen que olvidarse de un montón de responsabilidades que la sociedad al mismo tiempo proyecta sobre su espalda. Por lo tanto es una contradicción permanente. Continuidad, pero no de explotación. Por lo tanto, la naturaleza no nos sirve a nuestros intereses, sino que tenemos una relación intrínsecamente compartida. Esto es lo que se llama también apostar por la interculturalidad y no por los multiculturalismos, ¿no? Que son mucho más tramposos. Interculturalidad, que significa, en definitiva, respetar que todas las culturas tienen algo que aportar. Y si logramos la plenitud de los derechos, realmente podemos ser ciudadanas y ciudadanos. Lo otro que ha sido para nosotros diríamos, estratégico, para nosotras, que el potencial de estos agrupamientos de mujeres, vamos a ver dónde están ubicados, luego en detalle, tienen un potencial que sirve como instrumento para facilitar un camino para el ejercicio de los derechos. Eso nosotras lo teníamos claro y ha sido una premisa para la red. Y que el aprendizaje permanente, y ahí por eso subrayo permanente, aparece como un eje medular en el proceso de los grupos de mujeres organizadas y son la base para generar condiciones tendientes a la sustentabilidad social, personal y de sus grupos y luego de sus redes. Eso era para nosotras, diríamos, algo que lo teníamos como premisa, pero nos encontrábamos con las problemáticas que decíamos. Aislamiento, sentimiento de fracaso y bueno, lo que ya estuve explicitando. Como decía, a los 15 años hicimos un alto en el camino, teníamos reuniones permanentes, cuando digo permanentes, una vez al año, y luego podíamos comunicarnos en el entramado de la red por los distintos medios de comunicación electrónica. ¿Qué nos interrogamos por allá por los años 90, 94, cuando surgió el club? ¿Cómo formarnos para responder en forma calificada a las demandas de las mujeres? ¿Qué cambios deberían de darse y en quiénes? ¿Era solamente en nosotras? ¿Era en las instituciones? ¿Era en las políticas? Sabíamos que algo tenía que cambiar porque la mayoría de las experiencias fracasaban, pero algunas se sustentaban en el tiempo. Y ahí venía nuestra interrogante. Ya en el año 96, después de realizar una serie de estudios en América Latina, más de 100 experiencias en los distintos países de este tipo de emprendimientos, asociaciones, cooperativas, grupos asociativos, bueno, pudimos hacer ese trabajo y luego editar y publicarlo y divulgarlo, pero seguíamos con esa sensación y el debate de que valía la pena el esfuerzo que las mujeres hacían y la expectativa que ponían para poder lograr un ingreso económico. No significaba una cuarta jornada para ellas. No era que nosotras estábamos acompañando quizás llegar al fracaso. Es decir, no. Y entonces dijimos, bueno, ideamos, recuerdo en el año 96, en una de las asambleas de la red, en Río de Janeiro, ideamos la convocatoria a un concurso, que le llamamos Emprendimientos Económicos Exitosos liderados por mujeres. Bueno, como decíamos, el concurso, ¿qué pretendía? Si había algunos grupos que podrían ser modelos a seguir, que tenían una organización, que tenían una forma de trabajo, que
también queríamos saber cuáles habían logrado mantenerse en el tiempo y cuáles eran las fortalezas. Y logramos, luego de un gran debate entre nosotras, identificar, para poder mirar los agrupamientos y para poderlos evaluar, tres variables, ¿no? Que era si había avances en la economía económica, si había avances en el desarrollo personal y social y grupal, o de la red, de cada organización, y si había una participación pública. ¿Por qué estos tres? Porque para nosotras estos tres estaban totalmente enlazados con avances en relaciones más equitativas de género y hacia la igualdad. En el que vivimos en una sociedad que realmente nos visibiliza como iguales, pero en la que siguen perviviendo pues, importantes diferencias, entre ellas, como ya se habló ayer de manera muy interesante, pues la violencia de género. Las mujeres tienen una historia, tienen su propia historia. Creo que no pueden considerarse como un conjunto de, bueno, pues de hechos que se acumulan como categorías históricas tradicionales y que pasan a formar parte de una manera bastante invisible dentro de lo que se llama la historia bueno, pues definida como definitiva, universal. Creo que las mujeres tienen, o historiar o reconstruir la historia de las mujeres, tiene su propia esencia, su propia identidad y bueno, para mí pues tienen su existencia diferenciable y en ese sentido debemos contribuir con esa labor. En segundo lugar, otra de las variables que yo manejo es el ámbito rural. Históricamente las mujeres han sido un pilar básico y esencial en las comunidades y en las economías familiares, en el ámbito rural. Creo que han tenido un papel como agentes sociales muy importante y creo que muchas veces bueno, pues desgraciadamente ha sido invisibilizado y yo creo que bueno, pues con trabajos como este lo que pretendemos es contribuir con esa memoria histórica del colectivo femenino. Por tanto, este trabajo se sitúa en el franquismo, se sitúa en unos momentos complicados, una dictadura, se sitúa en un momento en el que se van a producir una serie de acontecimientos que van a determinar un modelo de mujer y de mujer rural y su formación muy determinada, y yo creo que es importante partir de algunas premisas que nos pueden llevar a entender pues, el papel que tuvieron las mujeres en esta época y en concreto las mujeres rurales.